Definitivamente, cada día que pasa le seguimos hallando la razón al presidente Gustavo Petro. El presidente en reiteradas oportunidades ha hablado sobre una reforma que es completamente necesaria en nuestro país, y esa reforma es la reforma a la justicia, porque los colombianos cada día que pasa no le creen a este sistema judicial de nuestro país, no le creen a la justicia colombiana, y menos con lo que recientemente ocurrió, porque pareciera que la justicia fuera para los de ruana y no para los de corbata, como el hombre que ustedes ven ahí en la fotografía muy sonriente. Recordemos que hace algunos meses Ciro Ramírez había sido capturado por la Corte Suprema de Justicia por aparentemente pertenecer al escándalo de corrupción de las marionetas 2.0 del Departamento de Prosperidad Social en el gobierno de Iván Duque. Sin embargo, resulta que recientemente la misma Corte Suprema de Justicia que lo capturó hace algunos meses decidió que Ciro podía quedar en libertad. Pero no solamente eso, resulta que ahora Ciro Ramírez podría incluso regresar al Senado de la República a ocupar su curul en el Partido del Centro Democrático. Lo que preocupa también de todo esto es que Ciro Ramírez llegaría en un momento crucial, en un momento que es realmente importante y que sumaría votos para la oposición, y es los votos hacia la consulta popular para saber si los congresistas están o no de acuerdo en que los colombianos salgan a este mecanismo de participación ciudadana y decidan si están o no de acuerdo con esos 12 puntos que propone el gobierno del presidente Gustavo Petro. De ahí nace la preocupación, porque evidentemente el Partido del Centro Democrático fue uno de esos partidos que se opuso a la reforma laboral y que evidentemente pues van a votar negativo a este proyecto de ley. Claramente, pues con la llegada de Ciro Ramírez suman otro voto adicional negativo de cara a estas votaciones para determinar si efectivamente los congresistas permiten que sean los colombianos los que decidan si están o no de acuerdo con la reforma laboral. Completamente indignante lo que está sucediendo. Sin embargo, también recientemente un magistrado alertó de que posiblemente Ciro Ramírez en libertad podría delinquir, podría cometer actos criminales. Y ese llamado, por supuesto, también es un llamado a la justicia. ¿Cómo es posible que Ciro Ramírez esté siendo investigado aún, porque las investigaciones no han terminado, pero que aún así esté en libertad, muy feliz, llegue al Congreso de la República nuevamente a ganar más de 48 millones de pesos y también a oponerse al pueblo colombiano a través de su voto negativo en la consulta popular? Pues porque evidentemente va a votar en contra de este mecanismo de participación ciudadana y se lo van a negar a los ciudadanos. Pues bueno, el señor que ustedes están viendo ahí en pantalla haciéndole campaña en su momento a Federico Gutiérrez, actual alcalde de Medellín, también aparece en fotografías muy feliz con el señor Miguel Uribe Turbay. Posiblemente lo dejarían en libertad para que este hombre pues salga a hacerle campaña a su queridísimo amigo y colega Miguel Uribe, teniendo en cuenta que él es precandidato a la presidencia de nuestro país por el Partido del Centro Democrático, de su máximo líder Álvaro Uribe Vélez, con quien también aparece en estas fotografías. Observen ustedes ahí. Aquí también aparece Cadavid. Este pareciera que fuera Oscar Villamizar. Espero que ojalá lo alcancen a ver ahí en la esquina. Al fondo aparece Miguel Uribe Turbay. Por este lado aparece Cristian Garcés. Todos del Partido Centro Democrático. Y por supuesto, no nos podemos olvidar de Paloma Valencia, que aparece al fondo, ¿no? Hay cosas que vale la pena recordar y que por supuesto de cara a las elecciones del año 2026 es completamente necesario, antes de irnos a las declaraciones de ese magistrado que alerta que Ciro Ramírez en libertad podría delinquir. Resulta que cuando inició toda esta investigación sobre el caso de las marionetas 2.0, pues allí Ciro Ramírez reveló cómo se había conocido con Pierre García, quien en su momento en el gobierno de Iván Duque era el director del Departamento de Prosperidad Social. Escuchen ustedes esta perla, porque esto de la delincuencia, esto de los crímenes y de los delitos parece que viene de familia. Pareciera que fuera un requisito que para entrar al Partido del Centro Democrático o tienen que tener propiamente los candidatos delitos, investigaciones, tienen que estar imputados, tienen que estar en juicio, haber sido presos, etcétera, o tener familiares en esas condiciones. Vean esto, por favor.
A propósito de Pierre García, contra quien la Fiscalía ya radicó escrito de acusación, Ciro Ramírez reveló un detalle que no parece menor a la luz de lo que se sabe hoy. Dijo que se conoció con Pierre hace muchos años en la cárcel La Picota, a donde ambos iban a visitar a sus padres, los entonces congresistas Ciro Ramírez Pinzón y Carlos García Orjuela, quienes estaban detenidos por la parapolítica. Sabía quién era desde antes, honorable magistrado, porque su padre y mi padre fueron congresistas y tuvieron un problema jurídico. Yo lo recuerdo a él verlo visitando al papá cuando yo visitaba a mi padre. Un detalle que por supuesto no es menor. Pierre García y Ciro Ramírez tienen a sus padres encarcelados, presos por el escándalo de la parapolítica, de los vínculos establecidos en su momento de paramilitares con políticos de nuestro país. Incluso en reiteradas oportunidades los mismos paramilitares han sostenido que efectivamente ayudaron a senadores, ayudaron a representantes, a alcaldes, a concejales, gobernadores, para que efectivamente estos ocuparan cargos de elección popular. Entonces, pues ahí ven ustedes la calidad de personas y de políticos que tenemos en nuestro país, políticos que siempre han pertenecido a la derecha, pero es necesario que ustedes sepan por qué estaba siendo investigado Ciro Ramírez y por qué la preocupación de varias personas de que este hombre quede en libertad, pero no solamente eso, sino que ahora el hombre pueda llegar al Congreso de la República nuevamente a ocupar esa curul que tenía como senador del Partido del Centro Democrático. Quiero que leamos una parte de esta nota de Infobae en donde ellos nos cuentan un poco pues de qué se trataba ese caso por el cual estaba siendo investigado Ciro Ramírez. Vean esto. Ciro Ramírez había estado aparentemente envuelto en un polémico entramado de corrupción relacionado con su presunta participación en la manipulación de al menos 15 contratos en los departamentos del Tolima, Quindío y Valle del Cauca por medio del Departamento de Prosperidad Social durante el gobierno de Iván Duque. Este caso fue conocido como las marionetas. La Corte aclaró que la libertad no se hará efectiva siempre y cuando Ramírez no tenga vigente ningún otro requerimiento judicial. Ramírez fue investigado por supuestamente haber usado su cargo para desviar contratos de entidades públicas a cambio de beneficios indebidos. A pesar de que sigue vinculado judicialmente, el fallo significa un giro importante en su situación, pues hasta ahora permanecía en condición de detenido preventivo. La decisión llega casi 2 meses después de que el pasado 6 de marzo la Procuraduría General de la Nación solicitara a la Corte emitir un fallo condenatorio en su contra. Aquí hay que mencionar algo también bastante importante y es el hecho de que Ciro Ramírez en reiteradas oportunidades le había solicitado a la Corte Suprema de Justicia su libertad. Sin embargo, la misma Corte había negado esa solicitud. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo dejaron en libertad ahora y preciso de cara a esas votaciones en el Congreso para la consulta popular? Ciro Ramírez ha sido una figura destacada del uribismo en el Congreso y uno de los protagonistas del escándalo que involucra a varios dirigentes políticos y funcionarios señalados de conformar una red para manipular contratos en diversas entidades estatales. Con su libertad se reabre el debate sobre las garantías procesales y los tiempos en la resolución de casos de corrupción en el país. Además, vean esto, de acuerdo con la entidad Transparencia por Colombia, este entramado de corrupción fue conocido luego de que la Fiscalía General registrara más de 3.535 llamadas telefónicas de los integrantes del esquema corrupto en 2022. En las interacciones, según el informe oficial, mencionaban temas relacionados con la contratación pública en los departamentos del Caldas, Risaralda, Cauca, Tolima, Valle del Cauca, Chocó, Cundinamarca, Antioquia, Quindío, Putumayo y Boyacá. Las modalidades de manipulación fueron varias. El Pasquín consignó que los integrantes lograron enriquecerse a costa de dineros públicos, así, abro comillas. Se destaca en la coordinación con alcaldes para negociar la entrega de contratos a cambio de una comisión del 10%. Asimismo, la gestión de contratos de prestación de servicios en entidades del Estado a cambio de una tajada y de
apoyos con votos para el entonces senador Mario Castaño, el mismo que falleció también hace algún tiempo en el centro carcelario. Pues resulta que, como les mencionaba yo a ustedes, recientemente se conoció que Ciro Ramírez, este hombre que está siendo investigado por este presunto acto de corrupción, pues llegaría al Congreso de la República en un momento crucial. Vean esto. El excongresista Ciro Ramírez se reintegraría al Senado para votar la consulta popular de Petro. La W, pues además publicó una carta que en este caso envió el abogado de Ciro Ramírez frente a este caso. El senador, bueno, no sé si decirle senador, ex senador en este momento, aquí la W todavía lo llama senador. El ex senador Ciro Ramírez volverá a ocupar su curul en el Congreso en los próximos días, luego de que el congresista pidiera ser reintegrado y la Corte Suprema notificara al Senado ayer en la tarde de la revocatoria de la medida de aseguramiento en su contra por el caso de las marionetas 2.0. Lo grave y lo realmente preocupante de todo esto es que, como lo dice aquí un magistrado, Ciro Ramírez podría incurrir nuevamente en actos delictivos. Ciro Ramírez podría incurrir en nuevas acciones criminales estando en libertad, y es algo que aparentemente la Corte Suprema de Justicia está pasando por alto. Está siendo investigado, pero no solamente resulta que va a llegar al Senado de la República, sino que también podría incurrir en nuevas acciones criminales mientras él esté en libertad. Observen este informe de Noticias 1, por favor. Uno de los 3 magistrados que hizo sala para determinar la detención domiciliaria del ex senador Ciro Ramírez cuestionó la decisión de sus 2 compañeros porque dice que hay elementos para pensar que él podría seguir delinquiendo. ¡Divinos! Uno de los 3 magistrados que hizo parte de la sala especial de la primera instancia de la Corte Suprema de Justicia cuestionó que se le otorgara la libertad al ex senador del Centro Democrático Ciro Ramírez, imputado por hechos de corrupción durante el gobierno Duque. Ya que en mi sentir, desde el momento de resolver la situación jurídica y ahora en el juicio, estaba y se encuentra acreditado que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y de la víctima. Según el magistrado Ariel Torres, dejar en libertad al ex senador uribista es un atentado contra la moralidad pública, teniendo en cuenta que fue imputado por concierto para delinquir, cohecho e indebida celebración de contratos. No diga mentiras, no diga mentiras. En atención a la estructura jerárquica de la organización y a la manera vertical en la que las decisiones presuntamente eran tomadas por el procesado como líder de la misma, es razonable inferir que este puede tener control e interés en que se sigan adelantando acciones delictivas de diversa índole. Agregó que, apartándose de la decisión mayoritaria, Ciro Ramírez puede ser más peligroso en libertad que en la picota de Bogotá. Al recobrar su libertad tendrá la posibilidad de impartir instrucciones a otros integrantes de la pandilla e incluso reclutar nuevos miembros a su organización criminal. Según el expediente, Ciro Ramírez, junto con el acusado ex subdirector del DPS, Pierre García, sostuvo reuniones para garantizar la suscripción de 13 contratos con recursos del Fondo de Inversión para la Paz por más de 24.000 millones de pesos durante el gobierno de Iván Duque. En el paraíso del bandidismo. En la decisión mayoritaria de la Corte Suprema de otorgar la libertad a Ramírez, también firma la magistrada Blanca Nélida Barreto, la misma que condenó al fallecido ex senador Mario Castaño por los mismos hechos de corrupción en el denominado caso de las marionetas. La sala especial de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia ordenó la libertad del ex senador por el Centro Democrático Ciro Ramírez, acusado por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos dentro del denominado caso Las Marionetas. El alto tribunal consideró que el excongresista preso desde el 13 de diciembre de 2023 ya no representa un peligro para el proceso y accedió a la libertad condicional hasta que concluya el juicio que se adelanta en su contra. Como quiera que en la actualidad resulta innecesaria, dado que ya cumplió con el fin para el cual fue impuesta, evitar la obstrucción al proceso, por lo que se ordenará la libertad del procesado. No diga mentiras, no diga mentiras. A pesar de que la Corte ha tenido indicios y testimonios sobre las maniobras que llevaron a Ciro Ramírez a cometer presuntamente los delitos por los cuales fue acusado, ahora le da un voto de confianza antes de dictar la sentencia. Adicionalmente, no se observa que haya surgido una circunstancia sobreviviente que permita a esta sala afirmar que la situación fáctica y procesal de Ramírez Cortés haya variado, la cual permite inferir que el procesado constituye un peligro para la comunidad, que no vaya a comparecer al proceso o a evadir el cumplimiento de la ejecución de la pena o a continuar con la actividad delictual. ¡Divinos! En la decisión, la Corte advierte que las condiciones actuales del proceso también permiten realizar advertencias de ley. Comunicar esta decisión a las autoridades a las que se haya enterado de las medidas de aseguramiento, previa suscripción de diligencia en la cual se compromete a presentarse ante la autoridad judicial competente cuando así sea requerido con ocasión del presente trámite. Estamos en la
en el paraíso del bandidismo. Según el expediente de la Corte Suprema de Justicia, el excongresista uribista habría sostenido reuniones para garantizar la suscripción de 13 contratos con recursos del Fondo de Inversión para la Paz por más de 24.000 millones de pesos durante el gobierno de Iván Duque, también de su mismo partido político. El propósito principal de ese plan, diseñado y promovido por el acusado y García Yaquier, pretendió afianzar el proyecto político del primero en Quindío, Caldas, Santander y Tolima, ello en conjunción con el pago de dávidas que ascenderían a 1.000 millones de pesos. ¿Este es el mejor momento para ser bandido? Por estos mismos hechos había sido condenado el ex senador liberal Mario Castaño, quien falleció en la cárcel La Picota de Bogotá en noviembre de 2023. Castaño se apropió de al menos 112.000 millones de pesos después de permear 3 ministerios y una docena de alcaldías en distintos municipios del país. Ciro Ramírez, que fue enviado a la cárcel La Picota de Bogotá, habría sido delatado por un contratista de la red de corrupción de también el ex senador Mario Castaño, en lo que se ha denominado como otro de los escándalos más importantes de la historia reciente de Colombia. Noticias 1, la red independiente. Muy bien lo dijo el mismo Ciro Ramírez. Este es un excelente momento, es un buen momento para ser bandido. El mismo Ciro Ramírez lo dice y ustedes lo escucharon ahí, completamente lamentable, pero sobre todo peligroso. Y además, pues senta aquí también un precedente de que ni siquiera teniendo en este caso las conjeturas, los argumentos de los mismos magistrados que indican que este hombre podría seguir delinquiendo en libertad, pues aún así lo dejen. Aún así, no pasa nada. Observen ustedes lo que escribió también aquí la senadora Esmeralda Hernández, que además comparte también un fragmento de una de las notas de nuestra revista Al Punto, que menciona: Ciro Ramírez, señalado por corrupción, volvería al Senado como si nada hubiera pasado. Ciro Ramírez, acusado en el escándalo de corrupción de las marionetas 2.0, regresará al Senado tras recuperar su libertad. La indignación crece, la impunidad volvió a ganar. ¿Qué dicen ustedes? Los leo ahí abajito a través de los comentarios. ¿Ustedes creen que la impunidad volvió a ganar en el caso de Ciro Ramírez? Pues para la senadora, sí. Vean esto. Así se burlan de los colombianos. Solo pasa en nuestro país. Ciro Ramírez, implicado en el escándalo de las marionetas 2.0, sale de la cárcel y regresa sonriente a su curul en el Senado a hacer leyes. La justicia sigue siendo blanda con la corrupción. Una total vergüenza. Y los mismos ciudadanos expresan esa vergüenza a través de sus redes sociales. Vean ustedes lo que menciona aquí Juan David Duque. Reintegran al Senado al uribista de Ciro Ramírez, investigado por escándalo de las marionetas. Y vean ustedes su reacción. A la rata de Ciro Ramírez del Centro Democrático. En este país la justicia es para los de Ruana. Resulta que la Corte Suprema va a reintegrar en su curul al Congreso a la rata de Ciro Ramírez del Centro Democrático. Claro, la justicia para los de Ruana. Pero para los uribistas que están desfalcando el país y a las mafias que tanto nos han jodido, Para ellos sí todos los beneficios. la justicia hay que resetearla. A la rata. La justicia hay que resetearla. Creo que nos unimos todos a ese llamado que ha realizado el presidente Gustavo Petro de que sí o sí es necesaria una reforma a la justicia, y más con esto que hemos visto últimamente. Aquí este usuario también menciona: soltaron a Ciro Ramírez, soltaron a Emilio Tapia, dejan libres a los que pueden aportar billete, logística y gente para subversionar la campaña de la extrema derecha uribista. ¿Será por eso que los están dejando en libertad? ¿Será que les están sumando allí apoyos a los de la derecha porque evidentemente en el 2026 quieren llegar a seguir haciendo lo que mejor han hecho durante décadas, que es robar, llenarse los bolsillos a costa de los dineros de todos los colombianos? Este usuario también menciona: entonces a Ciro Ramírez la Corte Suprema de Justicia lo dejó libre porque ya no está en condición de robar más de lo que ha robado. Son varias las preguntas que se hacen los usuarios a través de X, y no solamente eso. Recientemente, con el caso de Iván Name y de Andrés Calle, que fueron capturados por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo de la UNGRD, pues los usuarios también muestran su preocupación. No cantemos victoria con la captura de Name y Calle. Esta semana acaban de liberar a Ciro Ramírez. Ya sabemos que el cartel de la toga está empoderado, es lo que mencionan los usuarios a través de X. Pues bueno, como siempre, a ustedes invitarlos a que a través de los comentarios nos cuenten qué piensan de esta liberación de Ciro Ramírez, pero además qué piensan de que pueda llegar nuevamente al Senado de la República en un momento crucial como lo es el debate y posterior votación de la consulta popular, este proyecto de ley que busca que reviva efectivamente la reforma laboral, pero que además pues sean los colombianos los que decidan si están de acuerdo o no con esos 12 puntos que propone el presidente Gustavo Petro. Y por supuesto, ¿qué piensan
ante las declaraciones del magistrado que indica que Ciro Ramírez en libertad podría seguir delinquiendo. Así que los leo a todos, siempre estoy pendiente de sus comentarios, gracias a las personas que los dejan, que van dejando también su like, que se suscriben, que comparten también este video, porque evidentemente varias de las cosas que mencionamos acá no salen a través de los medios tradicionales de comunicación, porque sabemos también que trabajan del lado de la oposición y de partidos como el Centro Democrático. Así que a todos muchas gracias, como siempre nos vemos y por supuesto nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.